Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Estamos aquí en otro vídeo para Historias del Mundo y oficialmente puedo decir que ya hemos vuelto otra vez a la labor. Es decir, hasta ahora, desde que acabó el curso pasado, me he dedicado a hacer vídeos más lúdicos, de más cosas así variadas y tal, pero ya volvemos otra vez al trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el año pasado, en primero de bachillerato, los vídeos sobre todo que hice sobre el marxismo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, la finalidad que tenían era ayudar a la gente a que comprendiese mejor el tema y que sacase o mejor nota o que simplemente aprobase. Este año, ya en segundo de bachillerato, seguiremos también haciendo estos tipos de vídeos, pero esta vez enfocado más a la historia de España, porque el año pasado era la optativa de historia del mundo contemporáneo, entonces este año se enfoca más en España. Entonces, a ver, antes de empezar a explicar y hablar y hablar y hablar, voy a poner un poco de contexto para que se entienda un poco lo que voy a empezar a explicar ahora. España expulsa a la monarquía, ¿vale? A finales del siglo XIX. Es decir, 1800, ¿vale? En 1800 quitamos al rey del poder y instauramos la Primera República, que por eso la república, la república que hay en la Guerra Civil se llama la Segunda República, porque la primera es de 1800 y largos, ¿vale? Entonces, de esta Primera República no hay que saberse nada, simplemente que es una época donde España no tenía rey, sino que tenía un jefe de Estado como cualquier otro tipo de república. Jefe de Estado me refiero al presidente de la República. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1874, ojo, esto importante, 1874, el general Martínez Campos da un golpe de Estado y elimina la Primera República Española, porque era un maldito caos. Entonces, como hace siempre el ejército, da un golpe de Estado y acaba con la República. ¿Cuál es el problema? Que entre que acaba la República y viene el rey, España no tiene líder. Y claro, necesitamos a alguien que nos mande, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se hace es, vale, entre que viene y no viene el rey, ya que hemos echado a los republicanos estos de aquí, vamos a instaurar un gobierno provisional que vaya haciendo funciones así de gobierno mientras viene el rey. Entonces es cuando se instaura un gobierno provisional. Provisional se refiere porque es un gobierno que está para mientras tanto. Y el presidente de este gobierno provisional es Cánovas del Castillo. Entonces, eh, básicamente lo que acabo de explicar es, está la Primera República Española. En 1874, el general Martínez Campos tira un golpe de Estado y manda a tomar por culo la República y ponen un gobierno provisional liderado por Cánovas del Castillo mientras viene el rey. Entonces, finalmente llega de nuevo el rey a España, que en aquella época era Alfonso XII, y entonces escribe una cosa llamada el Manifiesto de Sandhurst, ¿vale? Que básicamente, ¿qué dice este manifiesto? El rey llega otra vez a España y dice, estas tres cosas importantes. El rey soy yo, ¿vale? Eso es indiscutible. La monarquía va a seguir en España. Eso es indiscutible. Y por último, dice, soy un rey, España va a ser una monarquía, pero vamos a ser una monarquía liberal, cosa que en aquella época en España era muy raro, porque normalmente en España el problema que había era que siempre habíamos sido una monarquía absolutista, es decir, que el rey hace lo que le sale los huevos y la gente tiene que hacer lo que le salga los huevos al rey. Pero aquí el rey Alfonso XII viene de nuevo a España y dice, tranquilos, la monarquía va a seguir, porque eso es indiscutible, pero vamos a ser más liberales, dar más derechos, ¿vale? Entonces, cuando Alfonso XII llega, se encuentra con el tinglao este de las guerras carlistas, o en catalán las guerras carlinas.
que era por la pelea entre el sucesor, que quién iba a ser el sucesor, que si Isabel, que si no sé qué. Entonces se encuentra con la tercera guerra carlista, porque hubieron tres, y entonces él dice, vale, aquí hay que ya frenar este conflicto porque España es un putísimo caos. Vale, entonces lo que hace el rey Alfonso XII es, tras llegar a España, derrotan al general carlista que estaba liderando a los carlistas, que era al general Cabrera, y entonces le dan la amnistía a los carlistas. Es decir, el rey viene a España, se encuentra con el tinglao de las guerras carlistas y dice, vamos a luchar. Derrotamos a los carlistas y los perdonamos. La amnistía significa el perdón político. Si tú has cometido una serie de crímenes y yo te doy la amnistía, te estoy dando el perdón político y significa que tú ya estás fuera de todo tipo de culpa. ¿Vale? Y así es como se mantiene. Entonces, ¿qué es lo importante sobre todo sobre el carlismo? Una cosa importante es que vamos a entrar ahora en el tema del carlismo catalán. Os explico. El carlismo en aquella época eran los que estaban en contra de Isabel y querían que Carlos fuera el rey de España y tal, pero al ver que habían sido derrotados en las guerras carlistas, no tienen más cojones que intentar evolucionar y decir, bueno, hay que adaptarse al sistema. Alfonso XII nos ha dado el perdón político y no tampoco la podemos liar mucho porque a lo mejor nos cae palo. Entonces evolucionan y los carlistas, sobre todo los carlistas catalanes, eh, empiezan a tener una idea de una cierta autonomía en Cataluña en contra del centralismo, que ahora explicaré qué es, y todas estas ideas surgen de un diario llamado El Correo Catalán, y también lo que quieren es recuperar la generalidad y defienden los fueros y los privilegios tradicionales. Ahora voy a explicar paso por paso lo que quieren los carlistas catalanes. La autonomía política. Recuperar la Generalidad como órgano de gobierno, específicamente en Cataluña. Luego dice, defienden los fueros, que en catalán son als furs, que básicamente los fueros son leyes propias de Cataluña, pero de hace muchísimo tiempo. Os explico. Lo que a día de hoy es el territorio de Cataluña fue la antigua Aragón. Y la antigua Aragón tenía una serie de leyes. Pues esas leyes de Aragón se le dicen los fueros, porque son leyes de Cataluña, pero de hace muchísimo tiempo, de la época de Aragón. Entonces, los carlistas lo que apoyan es, defienden los fueros, apoyan la autonomía política de Cataluña, que tengan un órgano de gobierno propio y están en contra del centralismo, es decir, que todo se gobierne a partir, en Madrid, es decir, que Madrid decida lo que se tiene que hacer en toda España. Y lo único que hay que decir importante es que los carlistas catalanes son un sector de extrema derecha. ¿Vale? Entonces, bien. Ahora, hasta ahora lo que he explicado es un poco el contexto de cómo estaba España, cómo lo arregla Alfonso XII, cómo acaban las guerras carlistas y he hablado sobre los carlistas catalanes y qué querían. Ahora vamos a hablar sobre el bipartidismo. Hay que entender una cosa, y es que España, como os he explicado antes, era un puto caos, que por eso el general Martínez Campos tuvo que hacer el golpe de Estado, porque era un puto caos, y estaban en mitad de las guerras carlistas, la gente matándose entre ellos. Entonces lo que buscan es estabilidad. Y esta palabra, sobre todo en las explicaciones que yo voy a ir haciendo, es muy importante que se queden aquí. Estabilidad, porque esto es lo que va a conseguir, digamos, que no hayan peleas, no hayan crisis, ni sociales ni económicas. Entonces, ahora voy a ir explicando, ¿vale? No me voy a tampoco adelantar a los hechos. Ahora viene el tema del bipartidismo. Para buscar esta estabilidad, digamos, los españoles, sobre todo, bueno, los españoles ya me entendéis. España lo que decide es hacer dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es decir, el Partido Liberal izquierda, el Partido Conservador de derechas.
para que si no se vota a uno, se vota a otro, y si no se vota al otro, se vota a uno. Muy sencillo. Entonces, vamos a hablar un poco del Partido Liberal y luego hablaremos un poquito del Partido Conservador. Por el lado del Partido Liberal, tenemos que Sagasta está apoyado por un sector demócrata y republicano, y sobre todo también tenían el apoyo de los militares, de los funcionarios, y era un partido más progresista, un partido que daba más derechos. Y luego, por el otro lado, la oposición, que era el Partido Conservador, tiene como líder a Cánovas del Castillo, que era el que he mencionado antes, y tiene como apoyo sectores de partidos moderados y también el partido de la Unión Liberal. También tiene el apoyo de la Iglesia y sobre todo de los católicos que no son integristas. ¿Vale? Así que ya tenemos este plan. España está hecha una puta mierda. Necesitamos estabilidad. ¿Qué hacemos? Dos partidos. El partido de izquierdas, que es el Partido Liberal liderado por Sagasta, y el partido de derechas liderado por Cánovas del Castillo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Si tenemos dos partidos y necesitamos que uno salga, ahora lo único que hay que hacer son las elecciones. Y en 1876 se hacen las primeras elecciones en España. En estas primeras elecciones ganan el Partido Conservador. Y entonces el Partido Conservador crea una constitución que durará desde el 1876 hasta 1931, ¿vale? Hacen las elecciones, ganan los conservadores y hacen una constitución que durarán entre 1876 y el año 31. Entonces, ¿qué es lo que propone esta constitución conservadora? Muy sencillo. La separación de poderes, es decir, que antes, cuando España era una monarquía absoluta, el rey tenía todos los poderes y podía hacer lo que quisiera. En este caso, el rey ya no puede tener los poderes absolutos, sino que ahora el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen que ser tres poderes totalmente diferentes en manos de personas diferentes. ¿Vale? Por eso se llama la separación de poderes. Porque si tú controlas el poder legislativo, ejecutivo y judicial, controlas el país. Si divides los poderes, estamos haciendo una repartición más equitativa del poder, para que no se convierta España en una dictadura. Eso lo primero. Lo segundo es que en esta constitución dice que un tercio del Senado que es la zona donde la gente... es como el Congreso de los Diputados, que la gente se sienta en una silla y se ponen a discutir, pues un tercio del Senado lo tiene que elegir el rey. Tienen que ser personas escogidas a dedos personalmente por el rey. Luego, lo malo es que, como esta constitución la hicieron los conservadores, solo pueden votar los hombres ricos. Y eso explica por qué los conservadores ganan estas elecciones, porque los únicos que pueden votar son los hombres ricos. Entonces, en 1885, ya hacemos un salto desde 1876 con el bipartidismo y la constitución conservadora, pegamos un salto a 1885 con el Pacto del Pardo, que básicamente lo que se hace en o lo que se acuerda en este pacto es que los partidos se van a ir alternando. Es decir, ya no serán unas elecciones en donde ganan y ganan y ganan y ganan, sino a partir de ahora será una tú, una yo, una tú, una yo. Eso es lo que se propone y se cumple, evidentemente. Entonces, lo malo es que precisamente en 1885 Alfonso XII muere por la tuberculosis, y en 1886 Alfonso XIII nace, o sea, muere Alfonso XII y nace Alfonso XIII, pero como Alfonso XIII era muy pequeño porque acaba de nacer, su madre, que era María Cristina, hace de regenta mientras, digamos, Alfonso XIII va creciendo. Para quien no sepa lo que es una regenta, es básicamente una regenta o un regente, da igual, aquí da igual el género. Es una persona que hace de rey
hasta que el príncipe tenga la edad suficiente para ser rey. O sea, por ejemplo, si yo soy el hermano del rey y el rey tiene una hija que tiene 3 años y el rey se muere, claro, no vas a poner una niña de 3 años a gobernar. Entonces yo hago de regente, hago de rey, y cuando esa niña tenga 18 años, entonces se coronará como reina y yo dejaré de ser el rey provisional. Un regente es un rey provisional, para que nos entendamos. Entonces, María Cristina, que es la madre de Alfonso XIII, se rodea de gente liberal para ir tomando las decisiones sobre todo. Pero bueno, antes de seguir con esto, con Alfonso XIII, quiero hablar un poco de la política exterior cuando estaba todavía Alfonso XII, que Alfonso XII es el hombre que volvió, que ya lo he explicado al principio de esta explicación, que volvió, acabó con las guerras carlistas, hizo lo del bipartidismo, la constitución liberal. Pero antes de que se muriera por tuberculosis, vamos a explicar un poco cómo era la política exterior de España, es decir, cómo España se relacionaba con los países de alrededor. Lo primero es que España, al ser un Estado católico, apoyaba al Papa Pius IX, es decir, al Papa Pío IX. Y el Papa de Roma reconoce a España como un Estado católico y reconoce a Alfonso XIII como rey, ¿vale? Porque en aquella época el Papa de Roma tenía una influencia muy grande y muy importante, y que te reconociera era como una especie de honor muy, muy, muy grande. Luego, ¿cuál es el problema que tiene España? Que en aquella época a España ya le quedaban muy pocas colonias, y sobre todo una de ellas y la más importante era Cuba. Cuba en 1868, apuntaros la fecha en la cabeza, 1868 hace una revolución que se llama el Grito de Yara, porque los cubanos estaban hasta los huevos de formar parte de España, y hicieron esta revolución en 1868 para ver si se podían independizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los españoles nos liamos a hostia limpia con los cubanos y al final los conseguimos relajar, y en 1878, es decir, 10 años después de que empezara la revolución, se firma la Paz de Zanjón, en la que la monarquía amnistía al pueblo cubano y le da los mismos derechos a los cubanos que a los españoles que están viviendo en la península ibérica. Es decir, España, hasta ahora lo que he dicho es que el Papa de Roma nos reconoce como un Estado, y que Cuba en 1868 nos intenta hacer una revolución, lo frenamos y 10 años después acaba la revuelta y les damos la amnistía a los cubanos y los mismos derechos que nosotros, que somos españoles peninsulares. Entonces, bueno, tenemos la teoría de la restauración, que es la restauración borbónica. ¿Cuál era la teoría? Pues muy sencillo. Pacificar el país, que es lo que está explicando ahora. ¿Qué hace Alfonso XII cuando llega a España? Lo pacifica, acaba con las guerras carlistas, lo vuelve un país monárquico conservador, pero con matices liberales. Básicamente lo que hace es quitar a los militares del poder político para que dejen de dar golpes de Estado, y sobre todo manipular las elecciones, que por eso una cosa importante del Pacto del Pardo que he mencionado antes es que el problema es que las elecciones eran corruptas y estaban manipuladas, porque ya se sabía que si este año gobernaba el Partido Conservador, el año que viene mandaría el Partido Liberal, por lo tanto eran... Pero lo que se buscaba con esto era precisamente la estabilidad. Pero bueno, esto que acabo de decir de la teoría de la restauración es más o menos lo que llevo explicando hasta ahora, ¿vale? No quiero haceros ningún lío. Entonces, luego, por último, de la política exterior tenemos las ideas de Cánovas sobre la restauración. Básicamente, lo que Cánovas del Castillo, que es el líder del Partido Conservador, lo que él tiene en mente como restauración monárquica, básicamente es que España sea un país centralista, es decir, que Madrid mande en toda España, porque Madrid es la capital, que los Borbones sean los reyes de España,
que por eso se lió todo el tema de las guerras carlistas. Luego, el liberalismo, súper importante, que España sea un Estado liberal, que ya no sea una monarquía absolutista. La propiedad privada, ¿vale? Que la gente tenga sus cosas. Y luego que el rey tenga el poder político, o tenga una parte del poder político, ¿vale? Entonces, estas son las ideas que tiene Cánovas para la restauración. Lo que he dicho, centralismo, que el rey tenga poder político, que los Borbones sean los reyes, que haya propiedad privada, que sea un país liberal. Eso sí, Cánovas del Castillo es muy claro. Si tú estás con nosotros, bien. Si no estás conmigo, eres mi enemigo y quedas fuera totalmente del sistema. Por ejemplo, los obreros, como están en contra de todo esto de la corrupción, quedan totalmente apartados del sistema, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, sobre todo que a la gente que no está de acuerdo con el sistema lo apartan automáticamente. Entonces, ahora vamos a hablar de la burguesía catalana. Antes he mencionado a los carlistas catalanes que querían la autonomía, que estaban en contra del centralismo, que querían recuperar la generalidad, es decir, el órgano de gobierno. Pues con la burguesía catalana viene a ser lo mismo. La burguesía catalana, que son los ricos que viven en Cataluña, proponen dos cosas. El catalanismo político, es decir, que Cataluña tenga sus propios órganos de gobierno, y el rey les dice que por aquí. Y luego está la segunda propuesta que hacen, que es el proteccionismo económico. Es decir, solo se pueden comprar productos que se fabriquen y se hagan en Cataluña. Los que vengan de fuera, nada. Ningún tipo de producto fuera de Cataluña. Solo se pueden comprar productos fabricados y cultivados y hechos en Cataluña. ¿Por qué? Porque básicamente los productos extranjeros eran de muchísima mayor calidad que los productos catalanes y como no podían competir contra contra los otros productos materiales, dijeron, bueno, pues nos cerramos y solo se puede solo se puede comprar cosas de aquí, que por eso se llama el proteccionismo económico. Esta propuesta al rey dijo que perfecto. Básicamente, para hacer un resumen, la burguesía catalana, que son los ricos, primero proponen dos cosas. El proteccionismo económico, que es solo se compran cosas de aquí, y el catalanismo político. Al catalanismo político le dice que nanay del Paraguay y y al proteccionismo económico le dice que vale, que perfecto, que no hay problema. ¿Vale? Entonces, ahora voy a hablar un poco más a fondo, otra vez, de la Constitución de 1876. Más o menos veréis que no hay muchas cosas nuevas, es básicamente lo que he dicho hasta ahora. O sea, eran las ideas de Cánovas, al fin y al cabo. Pero bueno, vamos a volver a remarcarlas para que vosotros también lo tengáis en cuenta. Yo ahora lo que voy a explicar es la Constitución de 1876, la que hace el Partido Conservador cuando llega por primera vez al poder, ¿vale? Entonces, lo primero, que la monarquía tiene que tener el poder político, que es lo mismo que he dicho antes con Cánovas. ¿Qué decía Cánovas? Que la monarquía tenía que tener poder político. Pero no solo la monarquía, sino que también hubieran unas cortes. Es decir, que la monarquía no tuviera el poder absoluto, sino que fuera la monarquía con el Congreso y el Senado. Que hubiera un consenso general, que no sea el rey y diga, "Ah, por mis cojones se va a hacer esto", sino que haya un grupo de personas que forman el Congreso y el Senado que le digan, a ver, espérate, espérate. Eso es lo primero. Lo segundo, que el sufragio del hombre rico, es decir, que solo los hombres ricos pueden votar, que eso es algo conservador y precisamente era una de las ideas que tiene Cánovas. Luego, que España es un estado confesional, es decir, España es un estado que tiene una religión oficial y esa religión oficial es el catolicismo, es decir, ¿se pueden practicar libremente otras religiones? Sí, pero aquí solo hay una que manda
y es el catolicismo, ¿vale? Luego, otra cosa, y esto es importante, la Constitución de 1876 permite que las leyes sean muy flexibles. Es decir, por ejemplo, a día de hoy cambiar una ley es muy complicado, requiere un proceso de votaciones y de cosas muy difícil. En aquella época, tú podías cambiar una ley cuando te saliera de los huevos, que por eso ya veremos que cuando se vayan turnando entre conservadores y liberales, muchas veces será, mandan los conservadores, te quitamos derechos, mandan los liberales, te ponemos derechos. Pero así de la nada, ¿eh? O sea, por la face. Yo siempre lo digo así, por la face. Literalmente. Las leyes eran súper flexibles. Podías cambiarlas si te salía de los huevos. Y si gobernabas, claro. Luego, ¿qué más? Eso durante... Ah, bueno, sí. Esta es la Constitución de 1876 durante la época conservadora. Las ideas que podemos extraer de lo que he explicado hasta ahora es que el rey tiene que tener poder junto al Congreso y al Senado, que España es un estado católico, que es muy flexible con las leyes. Eso durante la época conservadora. La Constitución, esto es la Constitución conservadora. Y como os acabo de decir ahora, como las leyes eran tan flexibles, cuando se enturnaban y gobernaba el Partido Liberal, vamos a explicar cómo era la Constitución, cómo cambiaban las leyes. Bueno, básicamente podían votar todos los hombres, cuando en el conservador, en la Constitución conservadora, solo votan los ricos, hombres ricos, todos los hombres. Luego, también permitían asociarse, la libertad de asociación. Los juicios eran con un jurado popular, una serie de personas, no era ni un tribunal militar ni nada de eso. Luego también, y ya está, no hay nada más que explicar. O sea, durante la época de los conservadores, el sufragio era sufragio sensatario, que era que solo podían votar los ricos y que la libertad de expresión estaba más reducida. Y cuando gobernaban los liberales, había más libertad de expresión, votaban todos los hombres. En aquella época las mujeres no votaban, pero bueno, ya que votasen todos los hombres universalmente ya era un avance dentro de lo que cabe. Y pues eso es lo que acabo de explicar hasta ahora, y que los juicios eran con un tribunal popular. ¿Vale? Entonces, para hacer un repaso de todo lo que hemos ido hablando, de momento hemos hablado de cómo está la situación en España, el bipartidismo, las elecciones de 1876. Vale, perdón. Eh, Luego el Pacto del Prado, lo de turnarse los partidos, la política exterior y la revolución en Cuba, la teoría de la restauración, las ideas de Cánovas, la burguesía catalana, y ahora hemos hablado por último de la Constitución de 1876, tanto cuando gobernaban los liberales como cuando gobernaban los conservadores. Ahora vamos a hablar sobre las maneras épicas que tenían los españoles a la hora de manipular las elecciones. Porque sí, no solo pasa ahora, lleva pasando toda la vida. Entonces vamos a explicar un poco cómo nosotros nos las ingeniábamos para hacer estas cositas que nos dedicamos nosotros. Y es una cosa que se llaman las tupinadas. ¿En qué consiste? En falsificar los resultados, es decir, yo tengo aquí una serie de papelitos. A ver, ¿qué pone aquí? 3 votos para el PSOE y 3 votos para el PP. Vale. Voy a coger un voto del PSOE y digo, PP. Cojo otro voto del PSOE, PP. O sea, es decir, falsificar, hacer el recuento como te sale la polla. Esa es la primera. Lo segundo es, básicamente, alterar el censo electoral, que es que votan hasta los muertos. Es decir, que casualmente, me lo voy a inventar, si en España habían 20 millones de personas, casualmente votaban 25 millones. Y muchos de ellos eran nombres de gente que había muerto, vete tú a saber cuándo. Entonces, las dos maneras que teníamos los españoles eran hacer un recuento de votos como nos saliera de la polla o que votase los muertos. Brillantes ideas. Y luego tenemos la rateada del caciquismo. Que el caciquismo básicamente era una cosa llamada... era como que las hojas de votación ponía encasillado. Que básicamente lo que consistía era
que normalmente la gente que trabajaba en una fábrica o trabajaba en el campo, el terrateniente le decía, ves a votar, pero ya tenía el voto hecho y ya se sabía. O sea, si aquel año tenía que gobernar el Partido Conservador o el Partido Liberal, la persona que trabajaba en el campo ya venía con el voto hecho. ¿Que este año le toca a los liberales? El voto de los liberales, ¿vale? Básicamente era eso. El caciquismo consiste simplemente, pues eso, que el amo de la fábrica o el dueño de unas tierras mandaba a sus trabajadores con el voto ya hecho, a solamente para ponerlo en la urna y que ganase que le tocaba aquel año, ¿vale? Entonces ya con esto ya hemos hablado un poco de España. Ahora nos vamos a centrar un poquito más en lo que es Cataluña, sobre todo Cataluña y el tema de la autonomía política y todo eso, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar sobre el catalanismo o el origen de lo que normalmente suele ser a día de hoy el independentismo, pues vamos a hablar un poco de sus orígenes en el catalanismo de finales del siglo XIX. Básicamente lo que buscaban era la autonomía política, eso es evidente, es decir, que no querían separarse de España, pero querían tener sus propias leyes, su propio gobierno y que sí, sí, yo pertenezco a España y yo aportaré a España, pero cada uno por su lado y yo por el mío, ¿vale? Esa era la idea del catalanismo y de la autonomía política. Entonces, este movimiento estas ganas de que Cataluña fuera un país más... perdón, un país no, me he equivocado. Estas ganas de que Cataluña fuera como una provincia más apartada del resto, viene digamos, de un pasado cultural que ya lo he explicado, lo que era el Reino de Aragón, pero también es un movimiento que básicamente lo que quiere es, mediante la Renaixença, ¿vale? Que la Renaixença es un movimiento literario, ¿vale? Literario y social, que lo que busca es recuperar las viejas costumbres catalanas. Entonces, para que lo entendáis, el catalanismo que busca la autonomía política, ¿cómo lo busca? Mediante la Renaixença, que es un movimiento literario y social que lo que busca es simplemente tener su propia identidad cultural con muchos de los elementos que caracterizan a Cataluña, pues yo que sé, as castellers, la castañada, cosas así, ya me entendéis. Y luego, otra cosa que también se proponía para la autonomía política era que España fuera un estado federal. Para que entendáis lo que es un estado federal, es que es un país, pero que sus comunidades funcionan como países diferentes. Cada una tiene sus leyes, cada una tiene sus gobiernos y cada uno hace lo que le sale la polla. Eso era lo que quería Cataluña. Era que quería que España fuera un estado federal, para que así Cataluña pudiera tener sus propias leyes, su propio gobierno y prácticamente, a pesar de ser parte de España, hacer lo que le saliera de los cojones, ¿vale? Y luego, ¿quiénes son parte de este catalanismo? Los carlistas catalanistas, que ya he hablado antes de ellos, y que lo único que quieren es mantener la religión, fomentar la autonomía de Cataluña y ser digamos, que Cataluña sea un estado conservador, sea un estado federal o sea una comunidad conservadora. Vale, entonces, ¿cuáles son, digamos, los periódicos que más fomentan este catalanismo? Pues el periódico de la Renaixença, que ya he dicho lo que es, y la Veu de Montserrat, que es un periódico, es un medio de comunicación católico. Pero igualmente el catalanismo se divide en varias ideas, porque no todo el mundo tenía la misma idea de catalanismo. Estaban los federalistas, que ya he explicado lo que es, estaban el catalanismo conservador, que eran la mayoría, y luego el catalanismo más progresista, que era más minoritario. ¿Vale? Entonces, vale. Primero hemos hablado en el tema de Cataluña, hemos hablado de los de que querían que fuera un estado federal, hemos hablado de que los carlistas también son partícipes de que quieren la autonomía,
también he explicado esto de que es un movimiento que se va usando mediante la Renaixença, que es porque quieren recuperar su identidad cultural. He explicado los periódicos que habían, que son el periódico de la Renaixença y la Veu de Montserrat. Y ahora voy a explicar los diferentes puntos de vista. El primero ya lo he explicado, que son los federales, y luego están el catalanismo conservador y el progresista. Primero hablaremos del catalanismo progresista y luego ya más adelante hablaremos del catalanismo conservador. ¿Vale? Entonces, del catalanismo progresista, ¿qué podemos sacar o qué es lo más importante? Pues que básicamente en 1879 fundan un diario catalán y el objetivo es que en 1880 se planean el objetivo de tener un autogobierno y de regenerar Cataluña, es decir, volver a recuperar el pasado histórico, pero a la vez también salvar España. Por eso no se puede considerar un movimiento separatista, porque quieren seguir formando parte de España. Y también se sabe que los catalanistas progresistas organizaron dos congresos, uno en 1880 y otro en 1883, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, eso del catalanismo progresista es 1879 fundamos un periódico catalán para ir expandiendo las ideas del catalanismo progresista. En 1880 tenemos el objetivo del autogobierno, de regenerar Cataluña y recuperar nuestra identidad y de salvar España. Y se hacen dos congresos que son 1880 y 1883. Bien, ahora pasaremos a lo siguiente, que es... ¿qué más? Perdón, me faltan dos cosas del catalanismo progresista. Es la creación del Centro Catalán en 1882, que es un centro para expandir la cultura, la literatura, la lengua catalana. Y luego también los catalanistas progresistas le enseñan el Memorial de Greuges a Alfonso XII en 1885, el mismo año que Alfonso XII muere. Que es, pues eso, proponiéndole por favor, déjanos ser un Estado independiente o mínimo que tengamos un autogobierno. Bueno, que Alfonso XII dice que le suda la polla. Así de claro, lo voy a decir así, le suda la polla. ¿Vale? Bueno, y se me olvidó decir, de los federalistas, el líder, digamos, de esta idea es Valentí Almiral. Tampoco hace falta saber mucho más de eso. Era solo un pequeño dato. Vale, pues ahora vamos a ir al catalanismo conservador. Bien, ¿quiénes son los líderes de este ideal, de este catalanismo conservador? Son Mañé y Flaquer, o Mañé y Flaquer, ¿vale? Son las dos personas que lideran este movimiento conservador, ¿vale? Al igual que había un catalanismo progresista, ahora vamos a ver la parte más conservadora de esta idea, de este movimiento. Bien, uno de ellos, que pertenecieron al movimiento del catalanismo conservador, fue Torras y Vallas, que aparte de ser la parada del metro de la línea 1 de Barcelona, fue el bisba de Vic, y él escribió un libro que se llama La tradición catalana en 1892, que es un libro donde él propaga el catalanismo. Pero claro, pero al fin y al cabo es lo que digo. ¿Qué era Torras y Vallas? Un obispo, un bisba. Era un obispo, era religioso. Entonces, él quiere el catalanismo, pero él al fin y al cabo no deja de tener ideales conservadores y cristianos, porque es que es un obispo, literalmente, ¿vale? Luego, del catalanismo conservador también pertenece la burguesía catalana, que ya he hablado antes de la burguesía catalana cuando hemos hablado del catalanismo político y del proteccionismo económico, de eso de que los productos de fuera no entrasen. ¿Qué más? Ojo, importante, en 1891 se funda un grupo político llamado la Unión Catalanista, que con dos revistas que son la revista Veu de Catalunya y la revista Renaixença, lo que buscan es expandir las ideas de la Unión Catalanista. La Unión Catalanista, ¿qué ideales tenía? Muy sencillo, que la autonomía política, como todos los que eran catalanistas,
pero añadiéndole que eran conservadores y cristianos. Recordar que la Unión Catalanista pertenece al catalanismo conservador. Luego, ¿qué más? Valentí Almirall no fue aceptado por los conservadores. Ya lo he mencionado antes, que era, digamos, el que más apoyaba que Cataluña fuera un estado federal. Pero como os he dicho antes, bueno, perdón, ahora como he dicho ahora, los catalanistas conservadores estaban a favor de la autonomía, pero eran conservadores y cristianos, y era totalmente lo contrario a lo que era Valentí Almirall, que él era del catalanismo progresista, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las acciones políticas del catalanismo conservador? Muy sencillo, redactan las bases de Manresa en 1892 y estas bases de Manresa son muy importantes porque de hecho son esas leyes que hicieron en 1892, son las que muchas de ellas a día de hoy tenemos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir, en aquella época redactaron lo que tendrían que ser las leyes de Cataluña como Estado autónomo, que a día de hoy ya lo tenemos, ¿vale? Y otra cosa importante que hacen los catalanistas conservadores es que le mandan un mensaje al rey de los helenos felicitándolos por recuperar la isla de Creta, ¿vale? Para quien no lo sepa, los helenos son los griegos. Los catalanes estaban felicitando a los griegos por recuperar la isla de Creta, me parece que era de las manos de Turquía. Entonces, ¿cuál era este paralelismo? ¿Por qué lo felicitaban? Porque era una manera de un paralelismo decir, los griegos han recuperado que algo que es suyo, algo que es identidad nacional, al igual que nosotros queremos recuperar nuestra autonomía cuando éramos el reino de Aragón y también nosotros queremos recuperar nuestra identidad cultural, ¿vale? Y entonces ya con esto que acabo de explicar, ya finalmente hemos finiquitado toda la parte más histórica política, ¿vale? Todo el tema de Sagasta, el bipartidismo, Alfonso XII, las políticas de exterior, el catalanismo de este, de otro, no sé qué, hemos terminado. Ahora vamos a hablar un poco de la situación demográfica en España. Esto es muy sencillo. En España, como no éramos un país muy industrializado porque no habíamos hecho la revolución industrial, porque no había recursos ni dinero, ¿qué pasa? Que la gente, la mayoría, trabajaba en el campo bajo unas condiciones penosas. Entonces ya podéis imaginar que la mortalidad era altísima, la gente se moría en el campo, nacía mucha gente, pero a la vez moría mucha gente por las condiciones. Había muy poca industria, Cataluña y iba a decir Andalucía, ni eso, Cataluña y algunas otras ciudades más, sí que es verdad que tenían industria, pero muy poca. Entonces, España no había sido un país muy industrial, entonces todos trabajaban en el campo y bajo las condiciones que he explicado antes. Y entonces ocurre la llegada de la migración de toda España, sobre todo de lugares de los alrededores, a Cataluña para trabajar en las industrias, en las fábricas, y eso le sirve a Cataluña y sobre todo a Barcelona como mano de obra para la Exposición Universal de 1888. Entonces, pues eso es lo que he explicado. La mortalidad estaba muy alta, la demografía debido a lo mal que se estaba aquí en el campo, había poca industria porque no habíamos hecho la revolución industrial y mucha gente de los alrededores fueron a Cataluña para trabajar en la industria y esa mano de obra la usamos para poder, para que trabajaran en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Vale. Otro problema que tuvo también en el campo los españoles y sobre todo los catalanes es que bajaron como una especie de bichos de Francia que se llamaba la filoxera, que lo que hacía era comerse las viñas nuestras y no tuvimos más pelotas que tener que comprar viñas de Estados Unidos y sembrarlas aquí, ¿vale? Es un dato más que podéis saber. Igualmente apuntarlo si queréis o lo que sea, o aprendéroslo porque también es importante para saber que eso también afectó a las malas condiciones en el campo. Vale,
Ahora vamos a hablar de Cataluña en la zona industrial. Hasta ahora hemos hablado de la demografía y un poco de la situación en el campo. Ahora vamos a hablar de la industria, sobre todo en Cataluña y en España entera, ¿eh? No solo en Cataluña, que es que siempre estoy diciendo Cataluña, pero también es cierto que es más global, engloba más cositas. Bien, como he explicado antes, la industria en Cataluña iba fatal porque no teníamos dinero ni tampoco recursos. Y no hemos hecho la revolución industrial como la hizo Inglaterra, la hizo Francia, la hizo Alemania, que ya se habían convertido prácticamente en potencias mundiales. Entonces, lo único que sabemos de la industria fuerte, es que en el País Vasco había industria industria pesante, industria fuerte, pero que provocaba mucha contaminación. Y la primera gran empresa o la primera gran fábrica que teníamos aquí en España para producir en la industria eran los Altos Hornos de Vizcaya. Aquí lo único que tenéis que saber es que el País Vasco teníamos de industria pesante, teníamos industria pesante y que la primera superfábrica de España era los Hornos de Vizcaya. Ya está, no hay que saber nada más, ¿vale? Ahora vamos a... Esto está hablando de España. Ahora sí que me voy a enfocar en Cataluña. En Cataluña teníamos la maquinista, que mucha gente la conoce, la maquinista, que básicamente se encargaba de construir barcos y trenes. Luego, sí que es verdad que fabricábamos productos textiles en las fábricas de vapor. Luego, nosotros los catalanes le comprábamos carbón y cutó a Inglaterra, que nos salía bastante caro porque costaba pasta, que el cutó me parece que era el algodón, si no mal recuerdo. Y luego, por último, que Cataluña tenía muy poca mano de obra. Es decir, a los trabajadores catalanes se les pagaba más porque eran menos. Por ejemplo, en Inglaterra los podían reventar y explotar porque habían trabajadores para... O sea, tú le pegas una pata a una piedra y te encontrabas trabajadores. Aquí el problema que teníamos era ni recursos, una industria de mierda, como mucho teníamos la maquinista que era para hacer barcos y trenes y hacíamos productos textiles en las fábricas de vapor y encima teníamos que comprar todos los recursos naturales a Inglaterra. Así de sencillo. Y entonces, ¿cuáles eran uno de los problemas principales en Cataluña? Que no hay suficiente carbón porque España no tiene tantos recursos naturales y encima el poco carbón que teníamos era de una calidad de mierda y poco accesible y por lo tanto tenemos que comprarlo afuera, al extranjero, y también tenemos que poner aranceles, que es poner impuestos en la frontera entre Cataluña y Francia para que lleguen los productos y así también nos ganamos unos dineritos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en Cataluña? Muy sencillo. Hacemos las colonias textiles, que básicamente consistía en que poníamos como un polígono industrial de fábricas y sobre todo fábricas hidroeléctricas, que las hidroeléctricas son fábricas que funcionan con el agua, pero se llamaban colonias textiles porque ahí vivía gente, había colegios, había tiendas y quieras que no, también a los niños se les educaba un poco hasta ciertos años. Sí que es cierto que era una putada porque si no hacías lo que quería el amo de la fábrica te mandaba a la mierda, pero si no, vivías bien, a ver, vivías mal, pero vivías mejor que la gente que trabajaba en la industria, sobre todo en ciudades como Barcelona. Y sobre todo las colonias textiles estaban al lado de los ríos, porque usaban la energía hidráulica, porque era, digamos, la única energía que teníamos que no tuviéramos que comprar, ¿vale? Y bueno, pues ya está, con esto también hemos terminado la industria, la demografía y la situación en el campo en España a finales del siglo XIX. Cabe destacar que en 1898 perdimos las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ahora vamos a empezar a hablar del movimiento obrero, del socialismo, para ser más exactos. ¿Vale? Bien, ¿qué era lo que estábamos diciendo hasta ahora? Básicamente que los obreros estaban explotados. Estaban explotados, cobraban más que en otros países, pero seguían cobrando una mierda, trabajaban muchas horas, vivían en pisos muy pequeños. Entonces es cuando empieza a haber ya cansancio y dicen, vamos a hacer un poco ya
de lío para que se nos escuche y también nos den más derechos a nosotros que somos obreros. Entonces, como están explotados, esto deriva en dos movimientos, el socialismo o comunismo o en anarquismo, es decir, en socialismo o en anarquismo, para que vosotros me entendáis. ¿Qué era el movimiento obrero? El movimiento obrero era totalmente clandestino a la restauración borbónica esta de Cánovas y precisamente por eso antes, cuando estaba explicando, he dicho por un momento que Cánovas decía que quien no estaba de acuerdo con este sistema estaba excluido y he dicho los obreros. Por esto, porque los obreros como no apoyaban el sistema de la restauración porque vivían mal, ellos mismos se fabricaron su propio movimiento, que es el movimiento obrero del socialismo y, y del anarquismo, ¿vale? Entonces, los obreros crean la Comisión de Reformas Sociales en 1883, estas cosas memorizaroslas, y esta comisión se hizo porque el gobierno no hacía nada por los obreros, le importaba una mierda que se murieran de hambre. Y también en 1876, varios años antes de hacer esta comisión, se hizo la Institución Libre de Enseñanza, que era básicamente una educación gratis. Esta Institución Libre de Enseñanza la hizo Joaquín Costa, que era un filósofo que estaba en contra de digamos, de este atraso que había entre las generaciones, que la gente no sabía leer, no sabía escribir. Entonces fundó esta academia, que era la Institución Libre de Enseñanza, donde se le enseñaban a los chavales a leer, a escribir, literatura, filosofía, etcétera, etcétera. Que de hecho, esto es un dato que yo sé, y es que de la Institución Libre de Enseñanza salieron grandes autores españoles, como por ejemplo, autores, y no solo de escribir, sino autores, pintores y eso. Por ejemplo, está Federico García Lorca, me parece que es Dalí y más gente, pero ahora mismo tampoco me acuerdo, que hace tiempo que lo estudié. Entonces, dicho esto, lo que hacen los obreros para fundar el socialismo es que se leen el Manifiesto Comunista de Karl Marx. Y en 1879 fundan la Asociación Internacional de los Trabajadores en España, para mantenerse en contacto todos los obreros de toda España y también saber un poco cuál es la situación que están padeciendo. Entonces, primero, antes de seguir la explicación, hay que hablar un poco de lo que es el comunismo. El comunismo, pues, quiere eliminar las clases sociales, quiere colectivizar todo, que no haya propiedad privada, que eso iba en contra de los ideales de Cánovas, em, quiere que no haya jerarquía, quiere abolir el Estado. Bien, todo esto, lo más importante es que el Manifiesto Comunista de Marx dice: tenemos que llegar al poder. ¿Y cómo llegaremos al poder? Lo intentarán mediante la democracia. Los socialistas fundan en 1879, importante, grabado a fuego, fundan en 1879 el primer partido político socialista, que es el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias, mejor conocido como el PSOE, ¿vale? En 1888 también se funda el sindicato de la UGT en Barcelona, ¿vale? Que es un sindicato que es lo mismo que he dicho antes, para que se mantengan en contacto los obreros, para poder, digamos, preocuparse de la situación que están padeciendo y tal. ¿Cómo hacen los socialistas para poder difundir su idea y su mentalidad, su ideología? Se difunden sus ideas a través de la revista El Socialista y a través de las casas del pueblo. Las casas del pueblo eran lugares donde se hacían conferencias y se hacían quedadas para que se pudieran explicar y hablar y hablar y hablar sobre las ideas del socialismo. Bueno, ¿qué era lo que reivindicaban los socialistas? Muy sencillo: reducir la jornada laboral a la jornada de 8 horas y sobre todo a raíz de eso se creó el día 1 de mayo, bueno, no es que se crease, sino el día 1 de mayo se asignó como el Día del Trabajador, ¿vale? Y, ojo,
En 1879 se funda el Partido Socialista y en 1910 el primer diputado, Pablo Iglesias, llega a las Cortes. Pablo Iglesias, que es el fundador del partido, gracias a las elecciones y a los escaños, consigue por fin el primer asiento en el Parlamento, ¿vale? El Parlamento, en la Corte, junto a los otros partidos, sobre todo el conservador y el liberal, ¿vale? Con esto habríamos terminado el socialismo. Ahora vamos a hablar del anarquismo. El socialismo era más moderno, o sea, el socialismo de aquella época era literalmente el comunismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos querían hacerlo más tranquilo, más moderadamente, la democracia, no sé qué. Los anarquistas no estaban para tonterías. Eso está claro. Eran radicales y decían, nosotros, si hay que pegarle un tiro a alguien, se le pega. Y si hay que llegar al poder asesinando y matando a todo Cristo, se hace. Entonces, este movimiento, el anarquismo, tiene éxito en Cataluña y en Andalucía. En Cataluña por los obreros y en Andalucía por los campesinos, la gente que trabaja en el campo. ¿Qué es lo que busca el anarquismo? Muy sencillo, la igualdad social, abolir las clases sociales como el comunismo. Y los anarquistas creían en que si las personas eran bondadosas y que si creáramos un estado donde la gente fuera bondadosa, seríamos una sociedad feliz y libre. Es algo como muy cursi para que lo entendamos. El líder del movimiento anarquista es Anselmo Lorenzo. Se sabe que el anarquismo tuvo bastante triunfo, ya que de la revista Social, que era una revista anarquista, se imprimieron más o menos, se estima, 20.000 ejemplares. Estamos hablando de 20.000 personas que compraban esas revistas. Y ahora vamos a hablar sobre el problema que tienen los anarquistas. Los socialistas tienen claro de que tiene que haber alguien que gobierne, porque si no es como muy... Los anarquistas, como están zumbados de la cabeza, dicen, nosotros no tenemos que tener líder. ¿Qué pasa? Que si no tienes a nadie que te gobierne, no puedes organizarte. Y ese es el problema que tiene el anarquismo desde el principio, desde que se funda. Y es que tiene un grave problema de desorganización. ¿Qué es lo que pasa? Que también eso lo que genera es peleas internas. Pero bueno, antes de hablar de eso, iremos un poco a explicar un poco cómo se organizó el anarquismo. Se hicieron 2 congresos. El primer congreso en 1882 en Sevilla y el segundo congreso en 1888 en Valencia. En esos 2 congresos no se pudieron poner de acuerdo sobre qué tenían que hacer para que digamos que no estuviera tan desorganizado, ya que no había un líder claro, ¿vale? O sea, ya explica que el movimiento desde el primer momento no iba a funcionar bien, ¿vale? ¿Cómo funcionaban los anarquistas a la hora de hacer propaganda? Lo mismo que antes he explicado sobre los socialistas, que estaban en las casas del pueblo, que hacían conferencias, quedadas, habían revistas donde se expandían los ideales del socialismo. Los anarquistas eran la propaganda por el hecho, lo que se dice en catalán la propaganda pel fet. Consistía en, este es un político importante, le pego un tiro en la cabeza. Como es muy importante y tiene mucha repercusión en la sociedad, se arma un revuelo y todo el mundo se entera y así todos nos conocen. Y así todos los que estén de acuerdo con nuestra causa se unirán. ¿Vale? No se trata de hacer propaganda hablando, es liar la gorda, que todo el mundo se entere y que así vayamos, digamos, captando gente que le interese pertenecer a nuestro movimiento. Y ahora vamos a hablar sobre los atentados que han hecho los anarquistas en Barcelona a finales del siglo XIX. Primero tenemos el atentado del 24 de septiembre de 1893, donde al general Martínez Campos, el mismo general que dio un golpe de estado y acabó con la Primera República, le hicieron como, le dejaron como a Bob Esponja, o sea, lo agujerearon por todos lados. Lo que pasa es que por suerte se libró de la muerte, sobrevivió, y todos esos anarquistas que organizaron el intento de asesinato
entre uno de ellos, Paulí Pallás, que era uno de los anarquistas metidos en el tema. Todos esos anarquistas fusilados, ¿vale? El primer atentado fue intentar matar al general Martínez Campos. El general Martínez Campos sobrevive y los anarquistas, entre ellos el más importante, Paulí Pallás, pum, 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 fusilados, a tomar por culo. El segundo fue el 7 de noviembre de 1893, que es el famoso atentado en el Liceo, en el teatro del Liceo, ¿vale? En el Liceo murieron 20 personas y lo que hicieron básicamente fue los anarquistas cogieron como granadas así de mano, granadas de mano pero hechas de manera casera y se dedicaron a tirarlas a los burgueses, porque normalmente en aquella época el teatro era como el símbolo de la burguesía, porque iban los ricos y tal. ¿Qué pasa? Que vinieron los anarquistas con las bombas y empezaron bam, boom, boom, boom a pegar pepinazos y se cargaron a 20 personas. Uno de ellos, lo más importante, fue Salvador Seguí, que fue uno de los anarquistas que la lió más gorda. Y al final, ¿qué pasó? Lo mismo. Pum, 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 pum. Anarquista que mata, anarquista que fusiló. Así de claro. Y el último atentado, y el que se considera más gordo, fue el 7 de junio de 1896, que es el atentado del Corpus, que fue durante una procesión religiosa donde habían tanto políticos importantes como cargos importantes de la Iglesia. Bueno, se dedicaron otra vez a lo que hacen siempre, a intentar matar a la gente, ¿vale? También los trincaron, también los fusilaron. Y por último, ahora sí, esta fue la más gorda que liaron los anarquistas. ¿Qué fue? Que en 1897 matan a Cánovas del Castillo. Lo matan a tiro limpio, lo agujerean, lo dejan como a Bob Esponja. Lo matan, ¿vale? Al líder del Partido Conservador. ¿Qué pasa? Que la represalia es fuerte, no. Lo siguiente. Ahí empiezan a fusilar a Tocristo. Que eso se conoce como los famosos procesos de Montjuïc, los procesos de Montjuïc, que cogen y lo fusilan, ¿vale? Y encima, ya no solo lo fusilan, sino que el diario anarquista de la Tramuntana lo cierran. Es decir, ¿habéis matado a uno de los políticos más importantes y el líder del Partido Conservador? Pum, 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 pum. Y todos los medios de comunicación que teníais cerrados. A tomar por culo el anarquismo. ¿Vale? Hay una fuerte represión contra el anarquismo muy, 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 muy fuerte. Entonces, con esto habríamos acabado con los dos movimientos obreros que florecen en España a finales del siglo XIX. Por último, lo que voy a hablar un poco más así a fondo es del desastre del 98. Es decir, cuando España pierde las últimas colonias en América, en ultramar, ¿vale? Vosotros sabréis que España fue un imperio que ocupó casi toda Hispanoamérica, que tuvo muchísimas colonias, las fue perdiendo a principios del siglo XIX con las revoluciones y todo eso, y las guerras napoleónicas, las perdió todas y solo le quedaba unas poquitas. Puerto Rico, Cuba y Filipinas. En Cuba ya he explicado antes, al principio del vídeo, que en 1868 se hace una revolución para independizarse y 10 años después, en 1878, se llega a la paz de Zanjón, ¿vale? Se acabó la revolución. ¿Cuál es el problema? Que en 1895 los cubanos, liderados por José Martín, vuelven otra vez a liarla y empieza oficialmente la Guerra de Independencia cubana entre los cubanos y los españoles. Que aquí es cuando se crea oficialmente el concepto de los campos de concentración, ya que los españoles creamos estos campos de concentración para meter a la población cubana, ¿vale? En febrero de 1898 explota un barco norteamericano, un barco de guerra norteamericano, por una mierda que tuvieron con unas válvulas, que el barco petó por sí solo,
le echaron la culpa a los españoles porque les interesaban quedarse con Cuba y entonces entran en la guerra para ayudar a los cubanos. Al final, en julio, la guerra acaba después de la batalla de Santiago, en 5 meses, y se acaba el desastre con la Pau de París, la Paz de París, en la que básicamente España tiene que agachar las orejas, reconoce a Cuba como un estado independiente, pierde Puerto Rico, Filipinas y las Islas Marianas. ¿Qué pasa? Que este desastre hace que España entre en una fuerte depresión que más adelante en futuros vídeos veremos cómo repercute y en qué acaba. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pedírmelo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.